Buenos días, aquí presentamos la evidencia número 2 de la simulación de procesos de la industria petrolera. Esta evidencia es una simulación en Aspen HYSYS. Nosotros somos el equipo 5 y estamos compuestos por su servidor Prax Alejandro Reino Martínez, por Ramón Eduardo Torres García y por Eduardo Alejandro Sosaita Moreno. Antes de empezar, vamos a dar una pequeña introducción acerca de qué es el Aspen HYSYS. Esta es una herramienta de simulación de procesos muy poderosa. Este software nos permite simulaciones en estado estacionario como en estado transitorio, y en los últimos años este programa ha sido ampliamente usado en grandes industrias como de investigación, de desarrollo, de simulación y de diseño. Aspen HYSYS sirve como una plataforma ingenieril para modelar procesos, ya sea un procesamiento de gas, instalaciones criogénicas, procesos químicos y de refinación, etcétera. También ha sido utilizado en distintas universidades como cursos inductorios avanzados y sobre todo se utiliza en la ingeniería química. Bueno, se busca seleccionar una mezcla que contenga una densidad de mayor de 40 API y menor de 40 API. En este caso, nosotros, como equipo, escogimos las mezclas de Bombay High 1983 y la Melita 2006. Habiendo seleccionado los ensayos anteriores del Bombay High y así como del Melita, se procede a realizar nuestro diagrama de flujo de proceso dentro del simulador Aspen HYSYS, el cual consiste en el proceso de una mezcla 50-50% en volumen de ambos ensayos mezclados con agua. En dicha simulación se comienza primeramente con el tren de pretratamiento, seguido de una columna atmosférica y al final de una columna al vacío. Lo que se pretende de esta simulación es obtener la mayor cantidad de nafta posible a comparación de la producción de queroseno, así como comparar nuestra producción de nafta con la norma mexicana para la gasolina. Para facilitar nuestra simulación se hace uso de Petroleum Feeder. Esto es lo que hace. Esto nos va a ayudar a cambiar las mezclas de la anterior simulación a las nuevas mezclas que se escogieron, que previamente se mencionaron. Aquí la registramos con el nombre de FE y nosotros registramos una temperatura de 15 Celsius, una presión de 1000 kilopascales y un flujo molar de 3680 kilomol por hora. Ok, para pasar a nuestra simulación tenemos nuestra corriente de alimentación. Este es agua, la cual como condiciones de operación tiene una temperatura de 15 Celsius, la presión de 1000 kilopascales y tiene un flujo másico de 2.16 por 10 a la 4 kilogramos por hora. A continuación se tiene el separador flash, el cual opera con un flujo volumétrico a la entrada de 799.7 metros cúbicos por hora, con una temperatura de 175 grados Celsius y una presión de 540 kilopascales. Por la parte del domo sale lo que viene siendo nuestro producto ligero, el cual sale a una temperatura ya antes mencionada de 175 grados Celsius con una presión de 540 kilopascales y un flujo volumétrico de 20.85 metros cúbicos por hora. Mientras que por la parte de los fondos sale a una temperatura de 175 grados Celsius a una presión de 540 kilopascales y un flujo volumétrico a la salida de 778.8 metros cúbicos por hora. Esta corriente irá a parar a lo que viene siendo nuestra columna de destilación atmosférica. Para poder obtener nuestra producción deseada de nafta es necesario establecer diferentes puntos de corte en función del rango de temperaturas que se muestra en pantalla con el fin de separar o tener una mejor separación de la nafta del resto de componentes de la mezcla. Entonces, para ello se busca que nuestro cut point esté alrededor de un 90-95%. En este caso, nosotros seleccionamos una temperatura de 180 grados Celsius para la nafta.
A continuación se muestran las especificaciones de la columna atmosférica, en donde se tiene un cut point para la nafta ya antes mencionado de 180 grados Celsius, un punto de corte para el queroseno de 230 grados Celsius, para el diésel de 340 grados Celsius y para el AGO de 420 grados Celsius. Para la corriente de salida de la nafta se tiene una temperatura de 68.30 grados Celsius a una presión de 140 kilopascales con un flujo molar de 1960 kmol por hora, mientras que para el flujo de queroseno a la salida de esta columna se tiene una temperatura de 233.6 grados Celsius con una presión de 208.6 kilopascales con un flujo molar de 267.6 kmol por hora. Aparte de la producción de nafta y de queroseno de dicha columna, se tiene también la producción de diésel, la cual tiene como condiciones a la salida una temperatura de 245.2 grados Celsius con una presión de 217.1 kilopascales y un flujo volumétrico en metros cúbicos por hora de 165. Además, se tiene otras corrientes a la salida, como la producción de AGO y de residuos de ATM, en donde la producción de AGO tiene como condiciones a la salida de 305.7 grados Celsius con una presión de 222.5 kilopascales y un flujo volumétrico de 81.48 metros cúbicos por hora. Y para la parte de residuos de la columna atmosférica se tiene una temperatura de 339.7 grados Celsius con una presión de 230 kilopascales y un flujo volumétrico de 195.1 metros cúbicos por hora. Al final de la simulación se tiene que la corriente de residuo que sale de la columna de destilación atmosférica va a parar a lo que viene siendo a la columna de vacío, la cual tiene como corrientes a la salida lo que viene siendo el destilado, la corriente de los compuestos ligeros, la corriente de los compuestos pesados, así como la corriente de los residuos de dicha columna, en donde se tiene que para la corriente de los destilados se tiene una temperatura de 87.82 grados Celsius con una presión de 11 kilopascales y un flujo volumétrico de 2.6 metros cúbicos por hora, mientras que para los compuestos ligeros se tiene una temperatura de 183.2 grados Celsius con una presión de 11.25 kilopascales y un flujo volumétrico de 23 metros cúbicos por hora, mientras que para la corriente de compuestos pesados se tiene una presión de 307.5 grados Celsius con una presión en kilopascales de 12.25 y un flujo volumétrico en metros cúbicos por hora de 54. Y ya por último se tiene la corriente de residuos de dicha columna, en donde se tiene una temperatura de 348.1 grados Celsius con una presión de 13 kilopascales y un flujo volumétrico en metros cúbicos por hora de 117.3 metros cúbicos por hora. Ya por último, se tiene que la norma oficial mexicana, la NOM 016-CRE 2016, tiene como objetivo obligar al mejoramiento de los combustibles y a evitar distorsiones en el mercado, en virtud de que todos los proveedores deberán de ofrecer la misma calidad. Actualmente, la CRE regula el transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio de petróleo, así como de gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, así como la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de electricidad. Según esta normativa, establece que el límite actual máximo de producción de petróleo en México es de aproximadamente 500,000 barriles por día, lo cual es aproximadamente igual a 1.990.000 litros por hora. En nuestra simulación se tiene una producción de
228.900 litros por hora de naftas, lo cual establece que estamos dentro de los límites según la normativa oficial mexicana.